buterofenolas, ¿ya? Esto más que nada se utiliza en animales mayores, por ejemplo, en el caso de la obesidad de porcinos, cuando tenemos excitación de partos, o en la reagrupación de lechones, en el transporte de animales, cirugías menores y rutinarios, ¿no? En la mayoría de manejos quirúrgicos en pacientes de conducción, por lo general todas las cirugías, casi todas se trata de que sean cirugías ambulatorias de a pie, ¿no? Muy pocas veces se utilizan anestesias generales. Ahora hablemos de las benzodiazepinas, ¿no? ¿Qué es lo que me generan las benzodiazepinas? Me generan un efecto hipnótico, son sedantes, son ansiolíticos y antiepilépticos, ¿no? También nos van a servir como anticonvulsivantes, ¿ya? En lo particular, yo cuando realizo anestesias me gusta siempre trabajar combinando mis estrategias con una benzodiazepina por el efecto ansiolítico y el efecto hipnótico, amnésico que genera las benzodiazepinas, ¿ya? Entonces me trabaja hacia esa zona. Entonces el paciente ya no recuerda bien toda la situación de estrés. Entonces ya viene otro día diciendo, acá me hicieron algo, pero no me acuerdo qué pasó. Entonces ya regresa al consultorio. Entonces ya por ahí es interesante jugar con las benzodiazepinas para esa finalidad. Bueno, las benzodiazepinas, ¿dónde van a tener tropismo? En este caso en los receptores GABA, ¿ya? Donde se tiene una zona de tropismo. Después les voy a enseñar bien un gráfico que tengo después de esto. Este canal va a tener varias subunidades, ¿ya? Existen diferentes combinaciones de subunidades, ¿ya? Es mejor por delante de la reducción. Ya, como vemos aquí, hay diferentes combinaciones de subunidades, ¿ya? Que pueden estar alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 5, beta 2, gamma 2, ¿no? O sea, cualquiera de estas combinadas, pero siempre vas a encontrar alfa 1, beta 2 juntos, siempre, ¿ya? Y el alfa con un delta con un gamma, ¿ya? Siempre vas a encontrar alguna de estas. Entonces, en el alfa 1 y beta 2 siempre va a ir GABA, y ahí pasa su zona de la reducción del GABA. Y el alfa 1 con otra combinación, por ejemplo en este caso tenemos el gamma 2, ahí es donde se va a posar la benzodiazepina, ¿ya? Ya, ahora, sabemos que cuando GABA se posa, que genera la apertura del canal y que ingresa cloro, porque GABA es un inhibidor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la benzodiazepina? Se va a posar en su zona de tropismo y va también a generar mayor apertura del canal para que ingrese mayor cantidad de cloro y por consiguiente el efecto va a ser más potente, el efecto inhibidor es más potente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con las benzodiazepinas? La benzodiazepina, para que pueda abrir el canal, tiene que asociarse con el GABA. O sea, la benzodiazepina no va a funcionar sola. No es que viene, yo encuentro mi receptor, me poso y funciona. No sabe funcionar. Él ayuda al GABA. Él no sabe, las benzodiazepinas no saben hacerla sola. Tiene que hacerlo con el GABA. Si no hay GABA, no hay efecto de la benzodiazepina, ¿ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿ya? La benzodiazepina va a potenciar el efecto GABA, pero no va a generar el efecto de por sí. Muy bien, como benzodiazepinas podemos contar de manera comercial con diferentes marcas. De nuestros principios activos tenemos midazolam, diazepam, que es lo que más utilizamos, ¿no? El alprazolam, que más se usa más en humanos, también es una benzodiazepina, ¿ya? Bueno, estos trabajan a nivel, como ya les indiqué, de los receptores GABA, ¿ya? Y también los fenobarbietales también funcionan ahí, por eso les decía, la GABA, ahí todo el mundo se posa, ¿no? O sea, les gusta esa receta. Ahí es donde van todos para inhibir.
¿Ya? Aquí tenemos también otras presentaciones comerciales. Esta, por ejemplo, esta y esta son presentaciones veterinarias, ¿ya? Pero esta, por ejemplo, es una presentación de uso humano, ¿ya? Y esto les hago hincapié para que tengan en cuenta de que las presentaciones vienen a veces en diferentes concentraciones, ¿ya? No seamos mecánicos de pensar de que, como siempre he agarrado mi frasco que está ahí en mi práctica, ¿no? De 5 miligramos por kilo, a todo mi midazolam que yo encuentre en el mundo, en cualquier veterinaria, va a ser, 5. ¿Qué pasa si es a 1? ¿O si es a 2? ¿Qué pasa? Diferencia. Ahora vamos a ver la práctica, que hay diferencia en el volumen, ¿ya? Entonces es importante siempre revisar qué presentación tienes, porque no siempre la presentación, concentración del fármaco va a ser el mismo. Ok, aquí vemos algunas diferencias entre el midazolam y el diazepam, ¿ya? Que son las benzodiazepinas que más nosotros utilizamos. Ya tenemos su formulación. El diazepam está formulada en propilenglicol, que quiere decir que es un poquito más oleosa, ¿ya? El midazolam sí puede ser soluble en agua, ¿ya? Si bien el midazolam no es totalmente líquido, es ligeramente oleoso, puede ser soluble en agua, ¿ya? Su absorción es rápida a nivel intravenosa en el caso del diazepam y lenta a nivel intramuscular, ¿ya? En el caso del midazolam es rápida tanto intravenosa y subcutánea. Ahora, en el caso del diazepam se recomienda tener en cuenta que si lo usas intramuscular va a ser bastante doloroso, pero si es que el paciente requiere que se lo pongas intramuscular porque no se deja poner una vía, hay que hacerlo, ¿ya? Pero si es doloroso porque es oleoso. Por más que se ponga intravenoso, también molesta. O sea, tú le colocas el midazolam y tú le colocas el diazepam intravenoso, el midazolam no lo va a sentir prácticamente, a diferencia del diazepam, que sí lo más probable que observes en el paciente es que haga esto, ¿ya? Porque sí se siente la sensación oleosa y arde un poco a nivel de la vena, ¿ya? El dolor de la aplicación, sí, de preferencia por vía intravenosa, intramuscular, como les digo, intravenosa, el paciente siente un poco el ardor de la vena, ¿ya? Y bueno, el dolor midazolam, la verdad es que prácticamente no se nota, porque como es bastante hidrosoluble, entonces no genera esa sensación de molestia, ¿ya? La mezcla con otros fármacos, ¿ya? Evidentemente el diazepam, al ser más oleoso, cuando lo mezclas, definitivamente puede generar precipitación de otros fármacos, ¿ya? Entonces, quizá escuela antigua era muy común ver ketamina, diazepam, una jeringa, solamente al paciente. No es lo ideal. No es lo ideal porque es oleoso, pero a veces por cuestiones de manejo, que no hay muchas opciones, se hace, ¿no? Pero no es lo ideal. En el caso del midazolam sí se puede hacer, ¿ya? No hay precipitación como tal, ¿ya? Y bueno, como producto es controlado, teóricamente sí, las benzodiazepinas son productos, en realidad con la mayoría de fármacos que tienen alguna relación con el manejo del anestesio son controlados. Bueno, hay de todo esto. Como dicen en el Perú se encuentra de todo. Ya. Muy bien, entonces, haciendo un recordario para los que están llegando recién. Ya vamos a volver acá tenemos nuevamente. Ya, nuestro receptor, el receptor tiene diferentes subunidades. ¿Ya? La GABA siempre va a estar entre subunidad beta 2 y alfa 1 y subunidad alfa 1 con gamma. Ahí va a estar la zona donde va a ir el benzodiazepina. Ahora, la benzodiazepina vendría a ser, por decirlo así, el agonista del efecto inhibidor, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque va a potenciar el efecto GABA. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero el efecto inhibidor que me da
un antagonista, ¿no? Un antagonista para las benzodiazepinas, que es el caso del flumaxenil, ¿ya? ¿Y dónde va a ir? Como antagonista va a ir en el mismo receptor del fármaco que yo voy a antagonizar, que en este caso es en la misma subunidad, ¿ya? Entonces acá mismo se puede posar el flumaxenilo y obviamente va a evitar que genere la apertura del canal, sino por lo contrario va a cerrar el canal y va a inhibir el efecto inhibidor que ya el GABA de por sí estaba generando, ¿ok? Ya, benzodiazepinas, por ejemplo, se utilizan en animales exóticos. Acá tenemos una premedicación que se hace en aves, ¿no? En aves, por ejemplo, cuando tú haces un manejo anestésico, primero lo cedas un poco, usas un benzodiazepínico y de ahí le colocas la mascarilla de anestesia inhalatoria para inducir. Ahora pasamos a hablar de los agonistas alfa 2. ¿Ya? Agonistas alfa 2, el más conocido, la silacina, ¿ya? Pero si hablamos de cómo cada vez en veterinario nos estamos mejorando un poquito para que haya menos efectos adversos, ahora hay otros fármacos que utilizamos como alfa 2 agonistas que tienen menos efectos adversos, como en el caso de la medetomidina, la dexmedetomidina, ¿ya? La rumifidine, ¿ya? Lo utilizamos como parte también de las estrategias de premedicación, ¿ya? Para sedación de pacientes. Ahora, aquí tenemos un ejemplo con la silacina, ¿ya? La silacina básicamente va a tener como efector, como receptor, efector alfa 2 y alfa 1, ¿ya? O sea, la silacina se va a ir hacia esos dos receptores, ¿ya? Que son los mismos receptores a los que va la norepinefrina. ¿Se acuerdan? La norepinefrina va casi a todos los receptores. Entonces, ahí deben ir la norepinefrina, pero ¿qué pasa? Cuando viene la silacina se puede posar en cualquiera de los dos. Aquí tenemos, ¿ya? Entonces, se produce la noradrenalina, norepinefrina, pero, por ejemplo, en este caso tenemos la dexmedetomidina. Se posa en el receptor alfa 2 adrenérgico y me va a anular la producción de la noradrenalina y ya no se va a posar en ninguno de los receptores, ¿ya? La dexmedetomidina es agonista selectivo de los alfa 2, ¿ya? Esta es la diferencia entre la silacina y la dexmedetomidina o medetomidina. La silacina tiene tropismo para ambos receptores, alfa 1 y alfa 2. Y recuerda, ya, eso lo hemos visto en el cuadro de la semana pasada, los efectos muchas veces se contraponen, ya, o pueden más bien potenciar más alguno, ya, lo cual hace que a veces el uso de la silacina sea de más cuidado que si yo uso una dexmedetomidina o una medetomidina. La dexmedetomidina y la medetomidina van a interferir, van a tener tropismo con el alfa 2, ¿ya? Van a mantenerse en una línea de efecto y ellos van a interferir para que no se produzca la noradrenalina, ¿ya? En esta cascada no se va a producir la noradrenalina y por consiguiente se va a dar el efecto inhibidor que estoy buscando. En este caso, un alfa 2 agonista, principalmente lo que me va a generar es una relajación, una sedación, e incluso va a favorecer a lo que sería la analgesia, ¿ya? A nivel visceral principalmente. Entonces, se va al receptor alfa 2, al unirse al receptor va a activar los canales de potasio permitiendo el ingreso y de esta manera se va a inhibir la entrada de calcio, ¿ya? El calcio es uno de los principales compuestos químicos que nos va a ayudar en la transcripción del dolor, ¿ya? Entonces, al no haber ingresos de calcio, ya no se va a activar el voltaje, ¿ya? A nivel del cerebelo y nos va a inhibir la liberación de la noradrenalina, ¿ya? Ahora, efectos sedantes y ansiolíticos, ¿ya?
Receptores están en el locus coeruleus del de la post-liberación de la norepinefrina, ¿ya? Falla de sedación. ¿Por qué podría haber una falla? Ya como lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? El estrés previo del paciente, el miedo, la excitación, el dolor, va a generar que haya producción de catecolaminas endógenas, lo cual va a hacer que esos receptores ya estén ocupados y quizás la toma de los receptores del alfa-2 agonista sea menor cantidad y no se va a ver el efecto que esperamos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta cuestiones de manejo, de combinación de fármacos o de dosificación. ¿Ya? O sea, disculpe, ante esa situación, el factor tiempo, ¿tengo que esperar? El factor tiempo ayuda. Que haga efecto correspondiente a que desplace, mejor dicho, las catecolaminas. Sí, es una opción. Es una opción. Si no, la combinación de fármacos te ayuda o incluso la dosis. ¿No? La dosis también te puede ayudar con la combinación de fármacos. Ahora, lo ideal obviamente es la combinación de fármacos, ¿no? La tendencia, al menos en anestesia ahorita, es la anestesia multimodal, que es el uso de diferentes fármacos para que no lleguen a una dosis quizá que pueda generar toxicidad en el paciente o la presencia de los efectos adversos del paciente, ¿ya? Entonces sí, preferible, ¿no? Antes quizá un poco la idea era, ya, el paciente no durmió, ponle más, pero no. O sea, definitivamente el fármaco se va a quedar en el torrente sanguíneo hasta esperar dónde llegar, ¿no? Si es que quizá el paciente ya se relajó y liberó los receptores, el fármaco está ahí libre para ir, ¿no? En el mejor de los casos quizá no sucede porque demoró mucho en liberarse esos receptores y ya se generó todo su pasaje por el cuerpo y se eliminó. Pero en el caso que no sea así, o en el caso del fármaco que genera compartimentos, están haciendo horas por ahí entre los compartimientos para que se liberen los receptores, llegaron y el perro plasma. Por eso a veces pasa, ya que al comienzo el paciente es muy difícil de inducirlos, pero en plena cirugía el paciente se fue a un plano profundo, por ese motivo. Porque se liberaron los receptores, quedó el fármaco ahí libre, se fue a los receptores y te profundizaron más al paciente. ¿Ya? Bueno, pues bien. ¿Ya? Hay una reducción a la frecuencia respiratoria, ¿ya? Puede haber también la probabilidad de una hipotermia, me va a generar la analgesia, ¿ya? Como les decía, a niveles principalmente a nivel visceral, y también me va a ayudar con el tema de la miorelajación, ¿ya? Si bien observamos todo esto, también hay que tener en cuenta que es uno de los fármacos que me va a sostener la presión arterial, ¿ya? No me va a generar una bajada de presión arterial. Ya. Ahora, a nivel de la motilidad gastrointestinal, va a haber una reducción de la secreción de secreción gástrica, ¿ya? Va a prolongar el tiempo de tránsito intestinal. Entonces, por ejemplo, ¿no? en pacientes que son que tienen un aparato digestivo, en este caso los rumiantes o quizá pacientes como conejos, ¿no? que su consumo de alimento es más hacia vegetariano, o sea, no son omnívoros como nosotros. Si son pacientes que si tú utilizas un alfa-2 agonista, tienes que dentro del proceso posterior a la anestesia colocar un procinético, ¿ya? Porque el efecto adverso sí podría generar que haya una atonía gástrica o una atonía intestinal y nos genera un cuadro de enfermedad que es muy común en estas especies, ¿ya? Incluso fluido paralítico. Entonces sí es importante tener en cuenta eso, ¿ya? Que al haber una reducción de la motilidad gástrica en estas especies, sobre todo, hay que colocar un procinético. Inhibe la contracción reticuloruminal y colónica, ¿ya? Entonces, como ven, a nivel gástrico también baja un poco la motilidad, ¿ya? Puede haber hiperglicemia, ¿ya? Lo cual hay que tener en cuenta quizá en pacientes diabéticos que vaya a haber mucha liberación de la glucosa y que pueda haber niveles altos a nivel de glicemia, ¿ya? Una diuréresis, 4 horas, puede haber una obstrucción urinaria, ya así que hay que evaluar eso también, ¿ya?
igual hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso de la cinacina se puede observar quizá un poco más que en el efecto en la meteomidina que la dexmetomidina. Ahí casi no se observa mucho el efecto pro gatillo de vómito. ¿Ya? Presión intraocular puede generar una midriasis, ¿ya? Una estimulación del simpático alfa 2 del iris, y va a haber un incremento en la presión ocular, ¿no? Como les dije, este fármaco, a diferencia de la mayoría, no me va a generar una hipotensión, por lo contrario, me va a generar una sostenibilidad dentro de lo que es la presión arterial. Entonces, tener cuidado quizá con pacientes que tengan la tendencia a tener glaucoma o temas de aumento de presión con él, ¿ya? Presión intracraniana me va a reducir el flujo a nivel sanguíneo cerebral y podría generar una vasoconstricción a este nivel, ¿ya? Entonces, esto también tener en cuenta que sea un paciente con TEC. A nivel de efectos cardiovasculares va a haber una bradicardia, ¿ya? El tono va a reducir el tono simpático y el incremento de la resistencia vascular periférica, ¿ya? Entonces, como ven, aumenta el incremento de la resistencia vascular periférica, quiere decir que va a mantener una presión adecuada, ¿ya? Pero sí podría haber una reducción de lo que sería la frecuencia cardíaca, o sea, sí va a haber una bradicardia, ¿ya? En este caso se da un efecto contrario a lo convencional, ¿no? Lo convencional es quizá que si veamos que hay una bradicardia puede ser producto de una hipotensión, pero en el caso de los alfa-2 agonistas no, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un paciente al cual yo le suministré un alfa-2 agonista y tiene una frecuencia cardíaca quizá muy basal a nivel de 60 o 55, pero tiene una presión arterial normal, ¿ya? No me debo asustar, no debo correr a traer mi iomina y revertirlo, ay no, se va a morir de taquicardia. No, porque tiene la presión adecuada. Pero sí vamos viendo dentro de la combinación de los fármacos cómo ir regulando esa frecuencia cardíaca para que tampoco no se nos baje más. Pero mientras la presión esté estable, podemos saber que es parte de cómo funciona este fármaco, no asustarnos, ¿ya? Ahora, va a aumentar la actividad del nervio vago, va a reducir la actividad de los nervios simpáticos, ¿ya? La activación de los receptores alfa-2 a nivel central, ¿ya? Va a ser agonista, lo cual va a generar una depresión del centro vasomotor. A nivel de las arterias va a generar una vasodilatación, una disminución de la resistencia periférica, y a nivel de las venas una venodilatación, ¿ya? Que va a reducir un poco el sistema venoso, ¿ya? Disminuye el volumen sistólico, disminuye el ritmo cardíaco, y si todo esto se da en conjunto, sí podría llegar a haber una reducción de la presión sanguínea, ¿ya? Pero inicialmente lo que se va a ver es un sostenimiento de la presión, ¿ya? Entonces esto es algo que se tiene que ir monitorizando para ver si todo se mantiene dentro del adecuado o nos están moviendo hacia... Cuando ya vemos que empieza a bajar la presión, es que ya el paciente se está deprimiendo mucho con un alfa-2 y sí, quizá podríamos considerar el uso del antagonista. Aversión del ruido definitivamente es mucho menor, o sea, no se ve como normalmente se ve en los casos de las fenotecinas. Ya, por ejemplo, aquí podemos observar procedimientos en pie que se hacen en equinos. ¿Ya? En la figura 2 es un paciente al cual se le ha usado dexmetomidina, es un paciente que va a estar en pie, pero la dexmetomidina obviamente me va a brindar algún efecto analgésico, ¿ya? A este nivel, para poder manejar la analgesia. Ya vemos que los pacientes están con los alfa-2 agonistas y están en pie, ¿ya? Son cirugías que se hacen en pacientes en pie, ¿ya? Pero también vamos a ver ciertas relajaciones, ¿no? Vamos a observar aquí que hay una relajación a nivel de los labios, también se va a observar la relajación a nivel del pene, y básicamente esto lo vamos a notar alrededor de 20 minutos posterior a la aplicación del fármaco. También podemos observar que las dosis que se administran son bien mínimas, ¿ya? En mayores, incluso la administración de dosis es bastante pequeña.
diferencia de lo que vamos a observar en perros sin gatos. ¿Ya? La dexmedetomidina y la medetomidina, la medición de su dosis por lo general se hace en microgramos. ¿Ya? Son dosis muy pequeñas porque eso quiere decir que el fármaco es muy... Propiedades, ¿qué cosas son? ¿Cuántos son? Cuando tú utilizas poca dosis de un fármaco, ¿qué quiere decir? Que el fármaco es muy concentrado. ¿te acuerdan? Afinidad, actividad intrínseca. Por ahí revisen conceptos. Es muy potente. Ajá. Entonces las dosis son chiquitas cuando los fármacos son muy potentes, ¿ya? Entonces, dexmedetomidina es más potente que la medetomidina. Y ambos son muchísimo más potentes que la silacina. Muy bien. ¿Cómo revierto un alfa-2 agonista? En el caso de la silacina, está bien conocida nuestra querida iombina. ¿Ya? Ahora, ¿la iombina puede funcionar para los otros alfa-2 agonistas? Sí, puede funcionar, ¿ya? Pero evidentemente, pues, cada fármaco antagonista es específico para los receptores del fármaco que quieres antagonizar. Entonces, obviamente, lo ideal es que si tú vas a utilizar una silacina y quieres revertir el efecto, ¿ya? Esta es, por ejemplo, una ventaja bastante buena de utilizar alfa-2 agonistas en un procedimiento anestésico, porque una vez que termina tu procedimiento quirúrgico, tú puedes ayudarlo al paciente a despertar, ¿ya? Entonces sacas la silacina que queda en los receptores con la iombina, ¿ya? Y el paciente se despierta tranquilo, porque también hay que saber usarlo, porque si no sabes usarlo, el paciente se despierta como loco. Entonces, ya se lo va colocando de una manera adecuada. Y les enseñarán en anestesia. Entonces ya el paciente se despierta tranquilo, feliz, contento, y el tiempo de recuperación es más rápido. O sea, es más rápido que entonces el perro si es una cirugía ambulatoria, lo despacha más rápido. Ya no tienes que estar esperando que se despierte, nada. Yo amo los alfa-2 agonistas. Ya, en el caso de la dexmedetomidina, la medetomidina, tenemos el latipamezol, que nos sirve como antagonista, pero como les digo, si no lo tenemos, porque a veces es complicado, ¿no? O sea, los que se dedican a anestesia sí, se traen sus juguetes de otro país y todo. Pero ya, pues no, si somos, con las cosas hemos conseguido nuestra medetomidina, la iombina te puede servir. Muy bien. Entonces, acá por ejemplo vemos, ¿no? El concepto de lo que es un antagonista y un agonista, ¿no? Entonces, acá tenemos la dexmedetomidina, se pone la alfa-2 agonista, genera toda la circunstancia en la cual hace que no se produzca la noradrenalina y por consiguiente el paciente inhibe, genera efecto inhibidor. ¿Ya? En este caso, ¿qué hace? La latipamezol viene y se posa en el alfa-2 agonista. Entonces va a generar que se produzca noradrenalina, o sea, no va a interferir en la producción de la noradrenalina y se va a dar toda la producción normal, ¿no? La norepinefrina se va a posar en el alfa-2,1 y va a empezar a despolarizar la membrana y se va a generar el efecto. O sea, el paciente va a empezar a activarse. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver cómo al paciente lo tranquilizamos para una placa, ¿no? Y para una sutura, por ejemplo, ¿no? Quieres hacer una pequeña sutura, lo tranquilizas y ya está, ¿ya? Ahora, hay algunos fármacos que, por ejemplo, tienen como medio de transporte proteínas, ¿no? Como la caseína, ¿ya? Y que obviamente nos sirve dentro del proceso. El Silquene, por ejemplo, es uno de estos productos, ¿ya? Que se utiliza vía oral, ¿ya? Que contiene este tipo de medio de transporte. ¿Ya? Ahora, hablemos de anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para prevenir, obviamente, dice el nombre, las convulsiones, suprimiendo la transmisión anormal del impulso eléctrico, ¿ya? ¿Por qué se da una convulsión?
convulsión porque el paciente o tiene una condición genética, o tiene alguna condición traumática, o tiene alguna condición por alguna masa que genera justo algún gatillo de conducción eléctrica anormal, ¿ya? Y que genera mayor actividad a nivel cerebral y el paciente convulsiona. ¿Ya? También puede ser por tóxicos como la esquinina, puede ser por pacientes por secuela del Stenberg, ¿no? Ya que el virus puede generar un daño a nivel neurológico central. Y bueno, los idiopáticos, lo que les digo, ¿no? Por la cuestión genética. ¿Qué fármacos utilizamos? Utilizamos fármacos que nos van a generar una reducción de la actividad cerebral al sistema nervioso central. Por ejemplo, los benzodiazepinas, el fenobarbital, ¿ya? Que viene a ser un barbitúrico, ¿ya? El bromuro de potasio también se utiliza como parte de las estrategias, la carbamazepina, incluso el propofol, que es un anestésico general, también se puede utilizar en protocolos de infusión continua, ¿no? Básicamente para tratar la convulsión aguda en persistencia, no como un tratamiento post, ¿no? En tal caso, estos fármacos sí se pueden utilizar dentro de la regulación constante. ¿Ya? El levocetilizán, que también es un benzodiazepínico, también es un fármaco que se utiliza como anticonvulsivante. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una perrita de 13 años, ¿ya? Que tiene una condición convulsiva por más de 5 y pasa, ¿no? Que hay pacientes que convulsionan de manera continua y persistente cada 5 minutos, ¿no? Este es el caso de esta paciente, ¿no? Convulsiona ahorita, a los 5 minutos vuelve a convulsionar y en un periodo así. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene un periodo tan corto de convulsión, la convulsión es un paciente al que tenemos que bajarle la actividad cerebral, ¿ya? Para que se estabilice la conducción eléctrica, no genere mayor daño. Porque ¿qué pasa cuando hay convulsiones? Fisiológicamente hablando. ¿Qué pasa cuando te electrocutas? Porque básicamente es el mismo principio. Descarga. ¿Qué pasa si tú metes el dedo en el enchufe? Descarga eléctrica. Te pasa corriente. ¿Y qué pasa si te pasa corriente? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, un cable de alta tensión, una persona que está haciendo un trabajo y, no sé, se cogió y se electrocutó? ¿Qué pasó con su cuerpo? Se quema. Claro. Ajá, se quema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la temperatura. ¿Ya? Obviamente, en una convulsión no va a pasar a ese extremo, pero sí hay un aumento de temperatura. ¿Ya? O sea, en principio hay un aumento de temperatura. ¿Y qué pasa cuando hay un aumento de temperatura en el cuerpo? Empieza a haber muerte celular. Sí. ¿Ya? Empiezan a haber pequeños infartos. Entonces, a nivel cerebral, ya, vámonos ahora hacia un órgano específico. Aumento de temperatura a nivel cerebral, va a haber muerte neuronal. ¿Ya? Entonces, es importante parar las convulsiones, es importantísimo. ¿Ya? Entonces, en estos casos se utilizan lo que vienen a ser las infusiones continuas, por ejemplo. ¿Ya? Un paciente convulsivo de por sí hay que evitarle la convulsión en el tiempo y utiliza diferentes fármacos como para cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Tú necesitas un tratamiento y tomas un fármaco de por vida, ¿ya? Dentro de los fármacos que utilizan ellos de por vida pueden ser principalmente el fenobarbital, que es un barbitúrico vía oral, ¿ya? Eso es lo que normalmente siempre se les da de tratamiento, pero a veces hay casos que no es suficiente y hay que asociarlo con otro fármaco, como bromuro de potasio, o también como el levocetilizán, que es un benzodiazepínico. Pero si el paciente está con su protocolo tal cual y empieza a tener este tipo de cuadros, se le tiene que hacer una infusión continua, ¿ya? Siempre en principio se utiliza lo que es las benzodiazepinas, ¿ya? En este caso una infusión con diazepam, ¿ya? Con diazepam, no midazolam, con diazepam, ¿ya? Si no nos funciona, el paciente sigue convulsionando, ya pasamos a una segunda fase, que es utilizar ya un anestésico general como el propofol. ¿Ya? ¿Eso para qué? Para relajar y deprimir a nivel central. ¿Ya? Entonces, si deprimes a nivel central, no pasa corriente, es como que bajas la llave general. ¿Ya? Eso es lo que se busca con una infusión
Ya. ¿Qué pasa si no fue suficiente? Entonces tienes que deprimir más a nivel nervioso al paciente, llegando a usar hasta un pentobarbital. ¿Ya? Y acordarnos que el pentobarbital puede llegar hasta incluso pues deprimir tanto a un paciente que, es más, el pentobarbital ya no se utiliza ahora en anestesia. El pentobarbital se utiliza para manejos de pacientes convulsivos ya bastante severos o para eutanasias, ¿ya? Porque es un fármaco bastante depresor, ¿ya? Y todos estos fármacos que les he mencionado van a actuar a nivel GABA, ¿ya? O sea, ¿qué me van a hacer? Me van a aperturar el canal GABA, ¿ya? En el caso, ya habíamos visto, aquí está GABA, aquí están los benzodiazepínicos, ya se pasamos. Paciente no deja de convulsionar, ya le pongo su benzodiazepínico. ¿Qué hace el benzodiazepínico? Me va a aperturar más el GABA, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa si el paciente sigue convulsionando? Entonces uso aquí adentro, en este imagen no está, pero aquí adentro hay un puntito para que se pose el propofol. ¿Ya? Entonces vengo ya, no me fue suficiente, ya, llevo el propofol acá. ¿Qué hace el propofol por dentro? El propofol por dentro se va a agarrar de la pared y la va a abrir. ¿Necesita del GABA? No necesita del GABA. ¿Necesita el diazepam? No necesita el diazepam. Si están juntos, obviamente se potencia más la apertura del canal. Pero el propofol lo que va a hacer es aperturar el canal. Pero ¿qué pasa si no tiene la suficiente fuerza para aperturar tanto el canal para que siga entrando el cloro para poder generar la depresión que necesito para que el paciente deje de convulsionar? Ahí es donde llamo al barbitúrico, y el barbitúrico también tiene una parte dentro. Todo esto es dentro del canal, ¿ya? El barbitúrico y el pentobarbital, el barbitúrico y el propofol están dentro del canal. Ambos hacen lo mismo, aperturar el canal, ¿ya? Pero el que me lo va a aperturar mal es el barbitúrico. Entonces, a las finales, por eso llego a generar esto, ¿ya? A usar el barbitúrico. Esa es la función dentro del GABA. Ahora, hablando de los barbitúricos, el efecto sobre los receptores GABA, ¿no? Como les dije, van a aperturar el canal de cloro, ¿ya? Y me va a hiperpolarizar la membrana, ¿ya? Lo cual va a hacer que el potencial de acción en los receptores GABA, me va a potenciar el efecto, con el efecto de los receptores GABA, o sea, va a inhibir, ¿ya? Como les dije, siempre desde adentro del canal. Ahora, ¿qué voy a observar cuando tengo un barbitúrico? Va a haber un efecto sedativo, va a ser anticonvulsivante. Como les decía, se utilizaba antes en anestésicos generales, ahora la verdad es que no los utilizamos, más los utilizamos dentro de procedimientos de eutanasia, ¿ya? Ahora, contamos con diferentes tipos, ¿ya? Los de larga acción, ¿ya? Que pueden ser los orales, como el fenobarbital, ¿ya? Obviamente estos son los que se utilizan dentro del tratamiento. Tenemos los de corta acción, ya, como el pentobarbital de sódico, el alatal, como lo conocemos, ¿ya? Y los de ultra corta, que es el tiopental. Si bien se consideran de corta acción, estamos hablando de un efecto de 1 hora y media, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un efecto adverso de un pentobarbital? Teniendo en cuenta que me dura 1 hora y media. O sea, poniéndolos así, ¿no? El pentobarbital y el propofol, los dos me van a hacer efectos similares porque funcionan en el mismo receptor y me hacen lo mismo, que es aperturar el cloro. Pero ¿cuál es una gran diferencia que lo hace más seguro el propofol que el alatal? El propofol, ¿saben cuánto tiempo dura? El propofol dura 3 minutos. 2 minutos y pico. Casi 3, ni siquiera llega. Entonces, ¿qué pasa si el paciente se me deprime? Por ejemplo, entra en una apnea respiratoria. ¿Qué hago? Lo ventilo. 2 minutos y medio. ¿Y qué pasó? Se fue. ¿Y qué hago si me pasa algo así con el alatal? ¿Puedo estar en el medio así? O sea, por eso es que los pentobarbitales ya no se utilizan, porque ya no son tan seguros. Cuando hay un efecto adverso, tengo mucho tiempo para que el fármaco se vaya. O sea, ¿cómo lo saco? No tengo cómo sacarlo, porque no tiene un medicamento para revertir su efecto. ¿Ya? Si bien contamos con el tiopental, que es de acción ultracorta, igual, ¿no? O sea,
hasta 30 minutos, o sea, es mucho. Es mucho porque encima estos fármacos tienden a hacer compartimientos, ¿ya? No son de un solo pasaje, sino hacen compartimientos, entonces hay más tendencia a que me dure más tiempo, se quede más tiempo en el cuerpo, ¿ya? Por eso es que para anestesias ya no lo solemos utilizar. Ahora vemos aquí, ¿ya? Se requiere más o menos unos 4 días para alcanzar la concentración estable del fármaco en el plasma, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que tengo hasta 4 días o 5 incluso para que mi paciente quizás pueda volver a convulsionar en ese tiempo, ¿ya? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, hay que controlarlos bajo, ya, con titita. Titita estuvo convulsionando, se vieron bastante. Entonces, primero yo pruebo quizás 5 horas a ver si deja de convulsionar. Si veo que vuelve a convulsionar, otra vez le meto su infusión, unas 5 horas más, y así. Hasta que yo ya le corto la infusión y yo veo que el paciente ya dejó de convulsionar un buen rato. Tiene que quedarse igual en observación para ver que el paciente no convulsione en la estancia, al menos unas 24 o 48 horas, mientras yo le estoy empezando a dar el fenobarbital en internamiento, ¿ya? Porque, como ven, demora para llegar a una concentración estable. Más o menos alrededor del segundo día para el tercero ya más o menos está empezando a llegar a la zona basal, ¿ya? Por eso que más o menos unas 48 horas de observación para decir, muy probable que ya no convulsione y siga con su medicación, ¿ya? Entonces, vemos que su vida media es larga, ¿ya? El efecto es más o menos entre 8 a 12 horas, su efecto pico para que ahí vuelva a caer, y la dosis puede ser una dosis al día o una dosis cada 12 horas, ¿no? Dependiendo de lo que requiere el paciente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos que hay una dosis que oscila entre 2 a 4 miligramos por kilo por hora, ¿ya? Por kilo por día, ¿ya? Esto se va titulando, ¿no? O sea, primero se empieza siempre con el rango menor y de ahí se va aumentando el rango dependiendo de lo que el paciente requiere. Por eso es que, como se dan cuenta, si por ejemplo llegamos a la dosis máxima, no es que yo le empiezo a dar más fenobarbital, sino ya lo combino con otros fármacos que me van a potenciar el efecto del fenobarbital para que el paciente deje de convulsionar en el tiempo. Ya. Entonces, como les decía, es la primera droga de elección, ¿ya? En el caso de convulsiones de perros y gatos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos un rango un poco más específico para especie, ¿no? En el caso de perros y gatos, oscila entre 2 a 8, en el caso de perros, en el caso de gatos de 1 a 4, y en el caso de caballos de 11 a 25, ¿no? En este caso no debe ser 10. ¿Ya? Y bueno, si lo usamos a nivel inyectado, ya oscila entre 15 a 20 miligramos por kilo, intravenosa o intramuscular, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos que podemos ver, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado siempre con el uso de estos fármacos. Que va a haber hepatotoxicidad, ¿no? Su principal zona de metabolismo es a nivel del hígado y obviamente va a generar una hepatotoxicidad porque estamos hablando de tratamientos que van a durar meses, años, ¿ya? Y obviamente eso genera este tipo de cuadros en los pacientes. Lamentablemente estos son pacientes, pues pacientes compulsivos son pacientes que tienen una expectativa de vida enorme, ¿no? Porque empiezan a tener muchos efectos adversos en el tiempo, ¿ya? Incremento de enzimas hepáticas, ¿ya? Va a haber un aumento de ALT, AST por destrucción del hígado, ¿ya? Y obviamente esto va a generar una hipoproteinemia y podría generar incluso que vengan pacientes con ascitis, o sea, todo un cuadro descompensatorio bastante severo, ¿ya? Un paciente convulsivo por lo general pues dura alrededor de 3 a 6 años en tratamiento, más allá de ello es bien difícil que pueda estar estable fisiológicamente hablando. Ahora, hay un incremento progresivo del metabolismo P450, ¿ya? Sobre todo cuando llegamos a dosis mayores, o sea, dosis altas, ¿ya? Hay un efecto rebote al retirar la medicación. Por ejemplo, pasa, ¿no? Que a veces o se descontinúa
la medicación no encuentra seno orbital o por cuestiones económicas dice, ay, pero ya tiene un año sin convulsionar, ay, me olvidé de comprarle y le dejé de comprar. Cuando regresas, ya no puedes controlar a ese paciente con la dosis que le llevabas. Por ejemplo, si lo tenías con 2.5 miligramos por kilo, pues le dejaste de dar un mes, 2 meses y volvió a convulsionar, le vuelves a dar la pastilla 1 miligramo a 2.5 miligramos por kilo, ya no vas a efecto, vas a necesitar más. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta que tratamientos anticonvulsivantes tienen que ser persistentes siempre. ¿Ya? Y bueno, puede también generar polifagia en algunos casos. Ya, aquí por ejemplo, tener en cuenta que si usamos el pentobarbital inyectado, para una sedación lo usamos en 3 miligramos por kilo. En el caso de una anestesia como anticonvulsivante, la dosis es mucho mayor, 20 miligramos por kilo. Y tener en cuenta que la dosis media es de 50 miligramos por kilo. O sea, con esa dosis, la mitad de los pacientes se pueden llegar a tener una reacción adversa severa, ¿ya? Y bueno, cuando lo usamos a eutanasia, lo usamos a dosis altísimas, porque lo que queremos es que el paciente esté bien deprimido para colocarle el relajante muscular de 61 u otro fármaco que utilicen para generar la parada, ¿no? Obviamente el pentobarbital tiene un efecto mucho más rápido que el fenobarbital, entonces en cuestiones de urgencias hay que usarlo. O sea, no hay que esperar que la pastillita haga efecto lo que debe. Ya, su vida media es corta, ya, bueno, corta a diferencia del fenobarbital, ¿no? Ya, que dura alrededor de 1 hora y media aproximadamente. Bueno, como les comenté también al ver el receptor GABA, las benzodiazepinas también se utilizan como anticonvulsivantes porque también me van a generar la apertura del canal de cloro de GABA, ¿no? En este caso, principalmente usamos lo que es el diazepam. ¿Ya? Ahora, diferencia, ¿no?, entre barbitúricos y benzodiazepinas, ¿no? El barbitúrico me va a incrementar el tiempo de la apertura del cloro, ¿no?, por los receptores GABA. Como les expliqué, como trabaja independiente y trabaja desde dentro de la apertura del canal, entonces me va a generar un mayor incremento de la apertura, ¿ya? Y incrementa la frecuencia de apertura, o sea, es como que va a empezar a gatillar de a pocos en el caso de la benzodiazepina, pero si no tengo GABA o la apertura, también hay que tener en cuenta que no es suficiente, ¿no? El diámetro no me lo va a aperturar tanto como el pentobarbital. Entonces aquí podemos ver allá. El bloqueo de frecuencia con taja dependiente del canal de sodio inactivo inhibe la prolongación del foco epiléptico, ¿ya? Tener en cuenta que cuando el canal de sodio está inactivado, se va a generar un bloqueo y obviamente no va a entrar el cloro y va a persistir la convulsión. Ahora, estimulantes del sistema nervioso central. Ahora nos vamos para el otro lado, para aquellos que estimulan. Tenemos, por ejemplo, son analgésicos cardiorrespiratorios, por ejemplo, el Doxapram, ¿no? que también lo conocemos como Brivilam. Ya, ese se aplica intravenosa o sublingual de 1 a 2 gotas o en el cordón umbilical. Eso, por ejemplo, lo podemos utilizar en los cachorros en las cesáreas, ¿ya? Se puede también aplicar, obviamente, en pacientes que tenemos procedimientos anestésicos, pero hay que saber en qué momento utilizarlo. Porque, por ejemplo, si yo utilizo un propofol, que yo sé que el propofol me genera una apnea transitoria de hasta 3 o 5 minutos, entonces yo le dejo de respirar, ¿cómo Doxapram? No, porque es un efecto transitorio. ¿Qué quiere decir? Que luego el paciente empezará a reactivar su sistema respiratorio. Entonces hay que saber también en qué momento se usa. En el caso de cesárea sí nos sirve porque de esa manera estimulamos al cachorrito que empieza a respirar. ¿Qué pasa si de repente no utilizamos una buena estrategia anestésica y deprimimos mucho a los cachorritos? Los cachorritos van a salir anestesiados, definitivamente, y los neonatos, al no tener una buena metabolización de los fármacos
4, ¿no? Ah, no se pudo reanimar. No se pudo reanimar, no, estaban muy anestesiados. El perrito obviamente no se despertó jamás. Pues. Entonces pasa. Entonces, el uso del Doxaplan nos puede ayudar a activar esa parte del cachorro. Hay puntos de acupuntura también que nos ayudan a activar la ventilación respiratoria en neonatos, ¿no? O sea, con una tuberculina, con una aguja de tuberculina, aquí en la zona central del verbo, en el medio justo, puedes presionar con la aguja. O sea, ingresas la aguja, lo presionas y lo giras. Y eso también puede activar la ventilación del paciente. Es un truco de acupuntura. ¿Funciona? Sí, yo una vez lo he probado, no le tenía fe. Bueno, bloquea los centros sinápticos inibitorios, ¿no? Eso es lo que me van a hacer los estimulantes. Por ejemplo, la estricnina va a funcionar a nivel post-sináptico, ¿ya? Que me va obviamente como que a estimular el sistema nervioso central, ¿ya? Y en presináptico la picrotoxina. ¿Ya? Un activador, por ejemplo, es la ketamina. ¿Ya? La ketamina, ¿qué va a hacer? ¿Se acuerdan que hablamos que va a funcionar a nivel de los receptores MLA? ¿Ya? Entonces, la ketamina lo que va a hacer es bloquearme la activación. ¿Qué pasa cuando se sale el taponcito de magnesio que está aquí? Empieza a entrar sodio, calcio y se genera toda la cascada de activación y sensación dolorosa. Si viene aquí la ketamina, se va a poner acá en el medio y ya no se va a dar eso. ¿Ya? Entonces, por eso es que la ketamina me puede generar disociación, ¿ya? Puede generar también analgesia, pero tiene cierto tropismo también a los receptores, ¿ya? Y obviamente me va a bloquear toda la cadena que se genera con el glutamato y la lisina. Listo, ¿qué hora es? Ya sí hay tiempo. Ya, me van a hacer esa tarea, ahorita búsquense. Tenemos hasta 10 y 20. Ya, hasta las 10 y 10. Si quieren, hagan en parejas. Ahorita le voy a dar el acceso para que lo jueguen ahí, ¿ya? Buscar el buen producto que le da O sea, es un archivo de Sí, en un archivo lo ponen.